estudiantes del grado noveno de Homey. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente en un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Hoy me encuentro aquí con Liliana Soto, quien es docente del distrito. ¿Cómo estás, Liliana? Hola Daniel, bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. El tema que vamos a compartir con ustedes en esta entrevista va a tratar acerca de Europa y América en el siglo XX. Entonces vamos a tener una sección de preguntas que quiero que me compartas y pues me puedas responder. Entonces la primera pregunta que quiero compartirte es: ¿cuál es el contexto previo en el siglo XX en Europa y América? Bueno, pues Europa inicia el siglo XX con una serie de transformaciones bien interesantes. El contexto previo está precisamente en la Edad Moderna. Recordemos que en la Edad Moderna nacen lo que conocemos hoy como estados, y estos estados precisamente arrancan después de una serie de caídas de monarquías en Europa, no todas, pero sí la gran mayoría de monarquías o esos reinos que se mantuvieron hasta la Edad Media y un buen periodo de la Edad Moderna, pero que con las independencias de los estados en América Latina que dieron origen a los países que hoy en día conocemos, nos muestran un poco un nuevo panorama mundial. Y es que a partir del descubrimiento de América empezamos a ver un mundo globalizado. El descubrimiento nos marca una ruta en donde no solamente las políticas quedan siendo políticas regionales, sino que trascienden estas fronteras, y también la dinámica de estas naciones se convierte en una dinámica comercial, una dinámica económica. Los países, estos nuevos estados, empiezan una carrera precisamente por convertirse en potencias mundiales, y una de sus bases precisamente son las guerras. Así nace el siglo XX entre Europa y América Latina. Bien, bueno, muchas gracias. La segunda pregunta que quiero compartir contigo es ¿qué da origen a la Revolución Rusa? ¿Cuáles son sus causas y por qué este hecho es importante para el siglo XX? Bueno, la Revolución Rusa va a ser un hecho importantísimo no solamente para Europa. Rusia tiene un comportamiento interesante porque es un país euroasiático. Si vemos Moscú, su capital, está más cerca o está en el lado europeo, pero su marco geográfico está en Asia. Recordemos un poco de dónde viene la Revolución Rusa, y es que aquí había una familia muy interesante. Mientras que el rey de Inglaterra, el rey Guillermo en Alemania y el zar Nicolás II, los tres eran primos hermanos y estaban ostentando la corona a principios del siglo XX, están dirigiendo estas grandes naciones, pues la comunidad o la sociedad en Europa estaba en una situación muy difícil. Pero uno de los hechos más importantes es que la comunidad o la sociedad rusa era eminentemente agrícola, y estaban en esos dos puntos, ¿no? Agrícola, obrera, y los grandes nobles rusos. Por eso vamos a ver un marco interesante entre dos sectores de la sociedad, uno, un sector burgués, y otro amparado en lo que vamos a ver que es el desarrollo de la primera parte del siglo XX, que es el populismo. Y en Rusia se llamaron los grupos de los mencheviques y los bolcheviques. Estos dos grupos atacan la monarquía rusa, que estaba en la cabeza del zar Nicolás II. Zar equivale a un rey. Lo que sucede es que para ellos leyeron y dijeron: venga, ¿cuál fue el mejor imperio? Pues el Imperio Romano. ¿Y quiénes reinaban allí? Los césares. Y entonces de ahí tomaron la última parte y se quedaron con el zar. Pero era la misma figura monárquica del rey. Acabando la dinastía de Nicolás II, toda su familia, pues suben al poder con una ideología que había nacido precisamente en Alemania, y la llevan a esta naciente Rusia, generando una transformación que estaba rompiendo lo que las demás potencias o las potencias occidentales querían marcar, que era el capitalismo, y es lo que conocemos como el comunismo socialismo.
Bueno, entonces ahorita que estamos hablando, digamos, en este contexto, vamos a hablar entonces de la Primera y Segunda Guerra Mundial, su incidencia en el contexto global. Bueno, estas dos guerras mundiales, algunos dicen que es la Gran Guerra, solamente que tuvo una fracción en donde la sociedad europea dijo, hagamos un break, hagamos un descanso, y se trató de una sola guerra. Sí. ¿Por qué? Porque los protagonistas de estas dos guerras resultan siendo los mismos dos bandos. Y vemos que en estas dos guerras hay una nación que pierde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero que también da origen a las dos guerras, y es Alemania. Pero veamos un poco cuál es el contexto. Hablábamos hace un momento de una guerra de demostrar el poder, de ostentar el poder. Las grandes potencias mundiales al inicio del siglo XX se consolidan en la cima económica gracias a la neocolonización. Después de la libertad que adquieren las incipientes naciones en América Latina y en América en general, estos países dicen, no, ya no podemos volver a hacer la conquista barbárica de los 3 siglos anteriores, sino que empiezan una conquista y una colonización económica. Es lo que se conoce también como la Segunda Revolución Industrial. ¿Cuál era su único objetivo? Tener el dominio de la economía a nivel mundial. Y Europa en esa carrera empieza a colonizar África, Asia y parte de Oceanía. De ahí que veamos al Reino Unido consolidando su Commonwealth, ¿cierto? Su comunidad de los países que estaban bajo las directrices económicas de la corona británica. En esta Europa encontramos una división, Europa Occidental y Europa Oriental. Y es allí en donde las grandes potencias, a partir de la parte económica, empiezan a generar incidencias entre ellos mismos. No se genera un solo bloque. Por eso vamos a ver dos grupos o dos bandos, ¿cierto? La Triple Entente y lo que conocemos hasta el día de hoy de esa triple alianza. Aquí, digamos que los estados no juegan limpio. Ejemplo, Italia pertenece a un grupo, pero después cuando siente que están perdiendo, se pasan al otro. Sí. Y lo hacen en la Primera Guerra Mundial y lo hacen en la Segunda Guerra Mundial. Pero para avanzar un poco, esta Primera Guerra Mundial termina catastróficamente, dejando como vencido a una Alemania, pero una Alemania humillada. Y esto lo que genera es un resentimiento en estas naciones, dividen a Alemania, quitan una porción de esa Alemania y entregan a Polonia para que lo que hoy conocemos como el territorio de Polonia, o el estado de Polonia, lo entregan dividiendo y sesgando a una sociedad, que eso es gravísimo. Además de unas sanciones económicas altísimas que Alemania no podía pagar. Ese resentimiento se vuelve el caldo de cultivo que en 10 años genera las bases para la Segunda Guerra Mundial. Pero además, las potencias mundiales, en una lucha más que por buscar la paz en el mundo, lo que busca es generar alianzas, genera la Sociedad de las Naciones. Y la Sociedad de las Naciones quería generar las reglas de una guerra. ¿Cómo podemos pelear? Pero pelear decentemente. Y no se alcanza a constituir la Sociedad de las Naciones cuando explota la Segunda Guerra Mundial, otra vez en cabeza de Alemania. Pero ¿cuáles son los fundamentos de esa bandera que levanta Alemania? Pues precisamente es ese descontento, esas sanciones que eran imposibles de pagar y la crítica y el juzgamiento de toda la comunidad europea. Comunidad entendida como sociedad, no la comunidad económica europea que hoy en día conocemos. Y es allí en donde ellos empiezan a levantar esos ánimos nacionalistas que son propios de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la bandera que levantan
las naciones que se unen a la lucha de Alemania en esa Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchas gracias. Y bueno, con relación a la pregunta que te voy a hacer, tiene como un contexto con la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta es, ¿por qué la sociedad europea permitió el Holocausto? Bueno, el Holocausto, que hoy en día le damos una mirada completamente diferente y sabemos que ha sido una de las decisiones de la humanidad más catastróficas, en las que muchos países hoy en día levantan sus voces hablando del Holocausto, pero que en su momento todo el mundo guardó silencio. Sí, sí, sí. Y uno de los hechos es precisamente el populismo. Adolfo Hitler se levanta como líder de Alemania a través de los ánimos nacionalistas. Ya lo había comentado, y es que un pueblo herido necesita sacarse la espinita. Y a Europa le costó muchísimo levantarse de la crisis de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en 1929 ocurre la Gran Depresión, que es cuando cae la bolsa de valores de Nueva York, y con ello nos demuestra que la economía mundial estaba colapsada. Entonces, pues los alemanes empiezan a decir, nosotros estamos pagando una sanción, estamos empobrecidos, ¿y dónde está el dinero de los alemanes? Y cuando van y revisan quiénes son los dueños de los bancos, quiénes están manejando el comercio, pues precisamente encuentran que la comunidad judía es la única comunidad que rápidamente se levanta, pero no solamente en Alemania, en Europa en general, se levantan, son los primeros que se levantan de la crisis económica. Entonces, ¿qué hace Hitler? Empieza a hablar de temas raciales cuando su fundamento era económico. Claro. Entonces, ¿cómo conquistan a una persona del común que dice, yo soy obrero, yo soy alemán, que le estoy pagando mi plata, mis impuestos, estoy pagando mis intereses a un banco judío? Y es cuando allí empieza la persecución, pero una persecución silenciosa. Esa es como la primera etapa de lo que justifica el Holocausto. Además, que la Segunda Guerra Mundial resulta como una forma revanchista de esta nación y bueno, y de las demás naciones que pierden la Primera Guerra Mundial, y es la oportunidad de decir, nosotros no nos quedamos como perdedores y necesitamos demostrar que también somos potencias mundiales. Y Alemania alcanza a levantar no solamente un ejército, sino también armas poderosas para enfrentar a los aliados. Pero además los encuentra en una etapa en donde ellos están viviendo una fragilidad, y es una fragilidad económica, pero también una fragilidad política, porque estas naciones no tienen líderes que tengan el apoyo de la sociedad. Cuando falta una cabeza, pues el resto de comunidad no tiene para dónde ir, no tiene un direccionamiento. Esa es otra de las causas del Holocausto. Y la tercera, podríamos decir que una vez empieza la Segunda Guerra Mundial y no hay políticas de guerra, pues hay muchas cosas que se hacen sin que la sociedad se entere. Solamente después del Holocausto la comunidad internacional pudo conocer, por ejemplo, las cámaras de gas. ¿Qué lo justificó en su momento? Las armas biológicas. Entonces, se decía que las personas que estaban recluidas como prisioneros de guerra tenían una peste de piojos. Y resulta que para matar un piojo se necesita una dosis 10 veces más elevada que para matar a un ser humano. Sí, entonces, para la justificación de ellos era, estamos matando piojos. Pero con lo que mataban un piojo, mataban a 100 personas recluidas allí. Y mucho tiempo después se pudo ver todo lo que se estaba fraguando en este Holocausto. Lo interesante es que quienes guardaron silencio, y una de las comunidades que, bueno, hace poco se ha podido revisar los documentos en donde se ha pedido perdón a la humanidad entera, pues ha sido precisamente a las potencias mundiales, a la iglesia europea, pero que marcaron precisamente
la intención que hay en estas sociedades. Para poder hacer un cierre a esta pregunta es precisamente que las guerras y la justificación de un holocausto muchas veces son bases económicas. Sí es. Bueno, y pues ya para cerrar nuestro video, que es la última pregunta y quinta también, mientras estaban ocurriendo las dos guerras mundiales, ¿qué era lo que ocurría en América? Bueno, América Latina especialmente, y separo América Latina de la América anglosajona, de Estados Unidos, Sí. es porque Estados Unidos pues se convierte en una potencia mundial, Claro. y es uno de los aliados que efectivamente hace frente a la guerra en Europa. Pero América Latina también tiene un despertar, y es que son estados que apenas se están conformando y están revisando este panorama mundial. Nos está mostrando un mundo polarizado, que vamos a ver que ese es el cierre de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que la Segunda Guerra precisamente acaba con el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y es cuando efectivamente las potencias mundiales dicen: somos capaces de hacer esto. De una tercera guerra mundial nos lleva a la destrucción masiva de la civilización, y es cuando se detiene. Cuando uno le preguntan: ¿va a haber una tercera guerra mundial? Y ahorita que vemos Ucrania y Rusia Sí, enfrentados, claro. pues la respuesta es no. No puede haber una tercera guerra mundial, porque primero hay una carrera de venta de armas, y lo que hay detrás de las guerras es una economía. Lo que nos muestra es que el freno que pone esta decisión es una polarización de economías, del capitalismo al socialismo. América Latina quedó con ese referente y se dio cuenta que o debía tomar un bando o asumir el otro. Dentro de los ánimos populistas que se levantaron en toda América Latina, pues vemos la referencia a lo que es Cuba, Bolivia y los países australes. Chile y Argentina tuvieron que verse enmarcados en unas dictaduras bastante crueles y con unas consecuencias sociales muy altas que hasta el día de hoy se siguen reclamando y cobrando. Pero además ha generado un estancamiento y ha generado una división grandísima de lo que se conoce entre países en vía de desarrollo y países industrializados. Y es lo que nos da el marco de la Guerra Fría. Bueno, muchísimas gracias por responder a todas estas preguntas, también por aceptar esta invitación y pues por este espacio. Y bueno, espero que este video te haya gustado. Si ha sido así, por favor te invito a que te suscribas a mi canal, le actives la campanita y no lo olvides compartir con otros familiares y pues también con tus amigos. Y no siendo más, nos vemos en la próxima.